¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy nuevamente nos encontramos en el programa Momento Literario, un momento para contar una nueva historia. Y para esta ocasión voy a presentar a tres grandes amigos que ya están presentes en emisora. Ellos son Anderson Huanca y Dariel Tipo. Vamos contigo, Anderson. Muy buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Dariel, ¿cómo estás? Jaime, hace tiempo que no te veía aquí, Jaime, ya casi un mes. Así es, pero ya estamos de vuelta para poder hablar un autor y una novela literaria. Gracias por tu gran Exacto, sí, Jaime. cariño que tienes hacia mí, mi estimado amigo Anderson. Pero también me encuentro con un gran amigo, él es Dariel Tipo, un gran lector, y ya está acá también compartiendo con nosotros. Muy buenas tardes, Dariel. Muy buena vista, para mí es un honor, un placer volver a estar aquí. Así es, muchas gracias Dariel. Hoy vamos a compartir acerca de un escritor, vamos a hablar del escritor español Miguel de Unamuno y con su novela La tía Tula. Así que vamos a invitar al amigo Anderson para que nos pueda contar acerca de la biografía del escritor español. Bueno, Jaime, voy a contar la biografía de este escritor. Miguel Unamuno nació el 29 de septiembre de 1964 en el Líbano, en el país de Vasco, España. Su padre, Fénix Unamuno, era un comerciante y su madre, Salone Jugo, era una mujer de origen vasco. Unamuno fue el segundo de 6 hermanos. Unamuno estudió en el Colegio de San Nicolás de Bilbao y posteriormente en la Universidad de Madrid, donde se licenció de Filosofía y Letras en el año 1984. La carrera de Unamuno se convirtió en catedrático, también catedrático griego de la Universidad de Salamanca, cargo que ocupó hasta el año 1924. Durante este periodo, Unamuno comenzó a escribir artículos, ensayos sobre filosofía, también de literatura y política. En el año 1900, Unamuno fundó la revista La Lucha de Clases, que se convirtió en un órgano de expresión para los intelectuales y políticos de izquierda en España. La obra literaria de Unamuno es amplia y diversa, abarca géneros como la poesía, el ensayo, la narrativa y el teatro. Algunas de sus obras más destacadas son Poesías en el año 1907, El sentimiento trágico de la vida en el año 1912 y El torno del cataclismo en el año 1985. La filosofía de Unamuno se centra principalmente en la idea de que la vida es una búsqueda constante de sentido y propósito. Según Unamuno, la vida es una lucha entre la razón y la fe, y es necesario encontrar un equilibrio entre ambas. Unamuno también creía en la importancia de la individualidad y la libertad. Según él, cada persona debe ser libre de buscar su propio camino en la vida, sin estar limitada por las condiciones sociales o religiosas. Unamuno también fue un político activo que luchó por la libertad y la justicia en España en el año 1914. También fue elegido rector de la Universidad de Salamanca, cargo que ocupó hasta el año 1924. En el año 1924, Unamuno se opuso al golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, que fue desterrado a la isla de Fuerteventura. En el año 1925 se exilió en Francia, donde vivió hasta 1930. Regresó a España y en el año 1930 se involucró a la política, a la Segunda República, y en el año 1971 fue elegido rector de la Universidad de Salamanca por segunda vez. Unamuno murió el 31 de diciembre del año 1966 en Salamanca, España, a sus 72 años de edad. Su muerte se produjo en un momento de gran tensión entre la política de España durante la Guerra Civil. El legado de Unamuno es enorme. Fue un escritor, filósofo y político, y luchó por la libertad y la justicia de España. Su obra literaria y filosófica sigue siendo estudiada y admirada por todo el mundo. Unamuno también influyó en las obras de muchos escritores, filósofos y políticos latinoamericanos también. Su concepto de España auténtica ha sido particularmente influyente en la política española. Algunos de los reconocimientos que tiene Unamuno fue el Premio Nacional de Literatura en España en el año 1909, el Premio de la Real Academia Española en el año 1912 y el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford en el año 1928. Así es, Miguel de Unamuno, uno de los escritores españoles de la corriente realista, también tuvo una anécdota importante dentro de su vida. Resulta que
ya siendo rector de la Universidad de Salamanca, un joven muy apuesto le pregunta, le adula, le reconoce por su gran trayectoria como intelectual, pero a lo que Unamuno lo que le dice es, no me adulen, no me sobrevaloren, porque eso es de los diablos. Yo quiero que reprochen todas esas ideas, pero con ideas constructivas. No necesito de adulaciones, más bien necesito de que ustedes critiquen mis pensamientos, hagan todo lo contrario, contradigan mis pensamientos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de pensar muy diferente, con el fin de tener nuevas ideas. Eso era Miguel de Unamuno, un hombre muy realista a su contexto en España, y también un hombre que no gustaba de esos tipos de adulaciones, y al fin y al cabo él siempre construyó eso en sus novelas, buscar y plasmar la realidad de España de inicios del siglo XX. Bien, para ello también vamos a empezar ya a narrar un pequeño resumen, digámoslo así, para que nuestros oyentes puedan poner en contexto de qué trata la tía Tula. Y voy a invitar a mi amigo Dariel para que les pueda narrar la siguiente novela. Gracias por cederme la palabra. Bueno, comenzaremos con narrar la novela, ¿sí? Bueno, la obra, La tía Tula, comienza con la presentación, ¿no?, de los personajes, los cuales vendrían a ser Gertrudis, que es la protagonista, también conocida como la tía Tula. Ramiro, que es el esposo de Rosa. Rosa, la hermana de Tula. Manuela, la criada de la casa. Don Primitivo, que es el tío de Rosa y Tula. Ramirín es el primer hijo de Rosa y Ramiro. Elvira es también hija de Rosa y Ramiro, y siendo la última en nacer. Tenemos a Manuelita, la hija de Manuela. A Enrique, hijo de Manuela. A Caridad, que es esposa de Ramirín, y Rosa, también la segunda hija. Tenemos con personajes que salen después, como Ricardo y Álvarez. Bueno, la tía Tula comienza con la presentación, ¿no?, de dos hermanas que lamentablemente fueron huérfanas, pero con el legado de sus padres tuvieron suficiente para vivir, ¿no?, una vida holgada. No era necesario mantenerlas, pero estaban en custodia de su tío Primitivo, quien era un cura del pueblo. Don Primitivo decía que le tenía miedo a Gertrudis, ya que tenía una mirada fuerte y que era muy estricta, por así decirlo. Y así comienza la obra. Entonces se empiezan a conocer con Ramiro, y él empieza, ¿no?, a hablar con Gertrudis y Rosa. En este caso hay un tipo de amorío con Rosa. Gertrudis se da cuenta de esto y dice, bueno, habla con su hermana diciendo que, bueno, está saliendo con Ramiro, que van a hacer en el futuro, si vas a estar o no vas a estar. Rosa duda, diciendo que no, quizás me tratan de una chica fácil, quizás el noviazgo es mucho para mí, pero Gertrudis, siempre caracterizándose por un carácter fuerte y decidida, le dice o sí o no, y los pone esto, ¿no?, contra la espada y la pared. Al final, Rosa y Ramiro empiezan a salir juntos. Después de un tiempo, la relación va bien, y entonces Rosa quiere formalizar, y Ramiro dice que le da vueltas y vueltas, no quiere esto, ¿no? Siempre le va del tema. Entonces, en una de las citas que tiene Rosa y Ramiro va a la casa de las chicas, pero no se encuentra con Rosa, se encuentra con Gertrudis. Aquí Gertrudis le dice que, bueno, otra vez le pone, o te casas con Rosa o la dejas. El Ramiro, después de un ida y vuelta, diciendo que no, que sí, se termina acá esto. Termina aceptando la propuesta de Gertrudis y se casa con Rosa. Aquí la relación va bien, pero justos ya, se van a vivir a otra parte. Gertrudis va de vez en cuando a visitarle a Rosa, quien después de un tiempo se había adoptado un perrito. Gertrudis ve esto como algo que no debería hacerse, pero lo acepta de todos modos. Ya no va a visitar mucho a su hermana hasta que se entera, su hermana va a visitarla y le dice que estaba embarazada. Aquí Rosa le felicita y pasa un tiempo donde Ramiro y Rosa están esperando a su hijo. Aquí es donde el parto se complica y todo el mundo está muy tenso. Incluso el médico dice que puede que alguien muera. Gertrudis, a estas alturas también llamada Tula,
dice que no, hay que ser fuertes, aquí nadie se va a morir. Es la única que mantiene la calma, la paciencia. Y naciendo de forma satisfactoria el primer hijo, al que lo nombran como Ramirín, en honor al padre, ¿no? Naciendo saludable y, bueno, su hermana algo débil empieza a hablar. Pasan los años y nace la segunda hija, bueno, la segunda hija, a la que llaman Rosa. Todo va bien con la relación, bueno, Ramiro empiezan a vivir con Gertrudis, que básicamente está mandando en la casa, habla, conversa. En eso ya nace el tercer hijo. Bueno, se vuelve a embarazar Rosa para su tercer hijo. Aquí es donde ocurre un problema con ella, ya que cada vez se nota mucho más débil, más decaída, y como tiene, bueno, a estas alturas ya le llaman la tía Tula, tiene un sentimiento, un mal presagio de que algo va a pasar, algo va a ocurrir. Y dicho y hecho, cuando nace el niño, bueno, el último hijo de Ramiro y Rosa, bueno, en este caso Elvira, termina muriendo Rosa, la hermana. Aquí, antes de morir, le da sus últimas palabras a Gertrudis, ¿no? Diciéndole que por favor le encarga a sus hijos y a su marido, Ramiro, ya que él se comporta también como un niño y necesita ser cuidado. Y si quiere que alguien sea madre de sus hijos, que sea ella, ¿quién más que su hermana Gertrudis para asumir este cargo? Ella le dice que no, ella va a ser la única madre y que ella va a cuidar a sus hijos. Ya después de decir esto, Rosa se muere y ella se queda a cargo, ¿no?, de la casa y empieza a básicamente convivir con Ramiro. Ramiro le empieza a dar indirectas y señales de que quiere estar con ella, pero la tía Tula, Gertrudis, le dice que no es correcto, que tiene que enfocarse en los niños. Aquí Ramiro se entera de que había estado saliendo una temporada con Ricardo, su primo, mostrándole una carta en la cual decía que, bueno, Gertrudis tenía que dedicarse sí o sí a sus hijos, ya que su hermana le había dado ese honor y que tenían que crecer bien, ¿no? Y no iba a tener tiempo para otras relaciones. Él le encara diciendo, mira, había estado saliendo con mi primo, y ella le dice así que nunca me negué, nunca dije nada, y siempre dice que desconfía de los hombres. Pasa el tiempo y salen de campo, ¿no?, para básicamente distraerse y hablar en esto. Bueno, sí, distraerse y cambiar, ¿no?, el ambiente. Pero otra vez Ramiro se le acerca, haciendo que regresen rápidamente a la ciudad, porque Gertrudis empezó a tener otro tipo de pensamientos. Aquí es donde se confiesa con el padre Álvarez sobre lo que ella piensa, ¿no?, que para ella es un pecado estar con Ramiro, ya que era el esposo de su hermana Rosa, y que iba a ser esto, ¿no? Le hizo una promesa diciendo que iba a ser ella la única madre, y si ella se casaba con Ramiro, se iba a convertir en la madrastra. Aquí Álvarez intenta convencerle de que no es así, además se ha muerto, tiene que rehacer su vida, pero Gertrudis es algo terca y dice que no es correcto. Pasa el tiempo y llega a un punto con Ramiro de que casi la convence, pero le pide un tiempo de 1 año para que lo piense bien y le dé una respuesta. En este proceso, Ramiro embaraza a Manuela, que es la criada de la casa donde estaban viviendo. Bien, vamos a seguir hablando de la narración del cuento que nos está dando nuestro amigo Dariel después de una pausa comercial. Tornando a Momento Literario, voy a dar el pase nuevamente para que siga narrando la tía Tula, nuestro amigo Dariel. Muchas gracias. Bueno, continuamos donde lo dejamos. Ramiro embaraza a la sirvienta, en este caso, que se llama Manuela, haciendo que se formule un nuevo dilema, ¿no?, en el hogar. En estas alturas, Gertrudis ya es conocida como la tía Tula por los sobrinitos. Siempre le gusta que le digan soy la tía Tula, pero Ramiro decía que no, ella es su madre. Y también ahí se forma otro problema. En este caso, Ramiro como que se enfurece un poco con Manuela y le intenta botar de casa. Manuela como que está de acuerdo, pero interviene Gertrudis diciendo que no,
que se casen. Y pues dicho y hecho, como ella mandó, Gertrudis y Manuela ya a tener una relación, ¿no? Vendría a ser su segunda esposa. Aquí, en la obra se ve que Gertrudis básicamente adopta, ¿no?, la figura materna del hogar, mientras que Manuela, aunque sea la esposa, siempre está en segundo plano, como la sirvienta. Todo el mundo se encariñó con, bueno, todos los niños se encariñaron con Gertrudis, llamándole la mamá Tulia, la mamá Tula, o bueno, como ella dice, la tía Tula. Pasa el tiempo y se ve que Manuela es débil y enfermiza, y sus hijos también son, bueno, su hijo es algo débil, pero llega a embarazarse una segunda vez. En este embarazo las cosas se van complicando, incluso otra vez tiene un mal presagio porque se ve a pesar de las semanas como es que va decayendo, ¿no?, la salud de Manuela, hasta que en el parto ella muere, haciendo que Gertrudis se sienta mal, se sienta culpable, ya que ya van 2 veces que 2 personas queridas para ella se mueren. Entonces le toma un especial cariño a la niña que nace, ¿no?, llamándola Manolita, que vendría a ser de las hijas más queridas que tiene en la obra. Pasa el tiempo y ella los cuida, ¿no? Tiene especial apego con Ramirín, que es el mayor, y con Manolita, ya que es la más pequeña. Empieza a tratarlos, ¿no? Empieza a desviar, bueno, intenta corregir los errores que tuvo su padre con Ramirín, diciendo que no cometa lo que hizo su padre. Mientras que con Manolita, pues la engreía un poco más. Pasa el tiempo y se ve, bueno, en la obra, Manolita enferma, ya que había heredado la misma, ¿no?, la misma cualidad enfermiza y débil de su madre. Ella se esfuerza en que ella viva, la cuida, la trata bien, pero a estas alturas ya la tía Tulia también sufre de problemas, empieza a tener desmayos, empieza a enfermarse, empieza, bueno, a sufrir, ¿no?, bastante, incluso llegando a estar en cama. Y al ver que la tía Tula y Manolita estaba en cama, se da cuenta, ¿no?, que Manolita poco a poco está empezando a perder las ganas de vivir, puede que incluso quiera morirse. Esto le da cierta energía a la tía Tula o a Gertrudis para levantarse de la cama, muy a pesar de que estaba mal, y cuidar a su pequeñita, a Manolita. Manolita llega a recuperarse con esto, con bueno, se llega a recuperar después de un tiempo, pero Gertrudis empeora su salud. Aún así, llegan a vivir y ahí es donde conocen a Caridad, quien se vuelve una muy buena amiga de Gertrudis, empezando poco a poco a salir con Ramirín. Pero, como dijimos, estaba bastante enferma y termina por morirse. La familia llora, en este caso los 5 hijos que quedaron, y empiezan a decir, ¿no?, que ella era muy buena, era como su madre, y la ponen siempre, la recuerdan, ya no como la tía Tula, sino como la tía, como un tipo de figura casi religiosa. Pasa el tiempo y se forman 2 bandos, donde Rosa y Caridad se unen y hablan, ¿no?, sobre el otro bando que vendrían a ser de Manolita y Elvira, quedando al aire Enrique y, bueno, la otra persona. Aquí es donde la obra ya va culminando, va haciendo que las familias estén un poco ¿no?, separadas, ya que Caridad se quejaba con Manolita sobre su cuñada y ella puso la mano firme, se comportó básicamente como la tía Tulia, y todo el mundo se sorprendió, dijo como que, bueno, Manolita ha cambiado, ¿no?, es como que se ha vuelto la reencarnación de la tía Tula y empieza a ser respetada por todos los hermanos, concluyendo así la obra. Así es, amigos. Hoy hemos presentado a La tía Tula, novela
del escritor español Miguel de Unamuno. Bien, La tía Tula es una novela que refleja aspectos de religión, así como también uno de los personajes principales que se encuentra es la famosa tía Tula, o llamada también como Gertrudis. En esta novela se narra prácticamente las peripecias o la vida que va a vivir este personaje principal, pero más que todo sumido en los hábitos de la religión. Se va a crecer en ese mundo, pero a través de ello la tía Tula va a ser una mujer soltera por cuestiones de voluntad propia, pero a la que ello también es que va a ser una mujer que en cierto sentido va a tener actitudes de autoritarismo. ¿En qué casos va a tener ello? En este va a ser cuando su hermana Rosa llega a casarse con Ramiro por la obligación de la tía Tula. También va a tener hijos, a la cual, no la tía Tula, perdón, sino va a tener amigos Rosa y Ramiro, pero a la cual esos hijos ellas les va a criar como si fueran de ella misma, como una madre. Por eso una de sus frases muy conocidas que dentro de la novela nos dice es: yo no quiero ser esposa de nadie, quiero ser madre de todos. Y es así como se desarrolla la novela de la tía Tula, una novela que va a dar mucho que hablar en este espacio de un pequeño diálogo, de un diálogo con mis amigos Tariel y con Anderson. ¿Qué les inclina, amigos, a cuando ustedes abrieron tan solo la tapa, el título, La tía Tula? ¿Qué pensaron antes de leer? Bueno, a mi opinión, cuando vi el título de que decía La tía Tula, yo me imaginaba, ¿no?, un tipo de cuento o una historia. Y cuando empecé a leer me enganché un poco más y más y más y vi que sí, tenía un tipo formato historia que la verdad me gustó. Y sí, me llamó bastante la atención el título, ¿no? La tía Tula. Quería saber de qué trataba, si era un personaje o alguien, ¿no? Quizás muy relevante o un villano. Sí, me llamó la atención por el título. Para ti también la misma pregunta, Anderson. Bueno, en mi caso sería que cuando vi el título decía la tía Tula. Y como lo presentaba con esta palabra la, dije, ¿quién es quién? Me empecé a preguntar, ¿quién es la tía Tula? Porque este cuento o esta novela empieza como la tía Tula. Y por eso lo empecé a leer y me gustó un poco, podemos decir. Claro, es ya aspectos que tú consideras ya como lector. ¿Cuál es la parte que te gustó o no te gustó, verdad? Exacto. En ese aspecto estamos. Ahora, un tema muy importante que hablamos es de la condición de la vivencia de la tía Tula, muy apegado a la religión de sus tiempos, a la religión católica. Y que esto va a desenvolver todo un trance de su vida. Y esto va a enmarcar también que las actitudes que ella ha aprendido o ha adquirido, todos esos conocimientos, también se transmitan a sus familiares, y no tanto a su hermana, ya a su cuñado y entre otros. Entonces toda esta novela se va a enmarcar en todo ese mundo, un mundo muy, muy conservador. A ver, ¿qué opiniones también al exacto, respecto? Jaime, como decías que la religión aquí tiene mucha influencia, tanto para la tía Tula. Justamente me hiciste recordar esta parte cuando tiene esta discusión con el médico, que el médico dice que Manuela se va a morir en su tercer parto por la naturaleza del parto. Y la tía Tula dice, no, va a ser por la Virgen María. O sea, es que la religión influye mucho, el tema de las creencias, ¿verdad? Ujú. Sí, incluso en la misma obra llega una parte en que la tía Tula, después de tener este tipo de contradicciones mentales con lo que ella desea y lo que para ella es correcto según la iglesia y según el libro de la Biblia, llega a suspirar diciendo que la Biblia ha sido, bueno, un libro estrictamente para varones que casi no considera a las chicas, pero aún así siempre iba a la par de la Biblia, siempre intentaba seguir sus enseñanzas, siempre evitaba el pecado, incluso llega a enseñar a los hijos de su hermana y a los de Manuela sobre el infierno, sobre qué va a pasar si hacen las cosas mal o qué va a ocurrir si es que van a ir por malos pasos, ¿no? Siempre tienen que ir rectos por el camino del bien. Sí. Claro, el camino del bien, que muchos anhelan
los católicos. Y eso también se ve reflejado en nuestra actualidad, ¿no? Pero ya muy diferente, una sociedad ya más abierta, ¿no? A comparación de esos tiempos. Y otro también que a mí me causó cuando leía la tía Tula, es como que, ¿no? Todas esas creencias dogmáticas, claro, de la religión y que ella lo percibe como verdaderas, también está en una parte muy importante, me refiero a cuando empieza a decir a su hermana, su propia hermana Rosa, que le dice, tú, a ti, como que Dios o la Virgen María te ha hecho para ser madre, ¿no? Sí, Y la correcto. obliga a que ella tenga, tenga descendientes, y a través de sus descendientes puede ella casarse. Correcto. Exacto, Jaime. Justamente en esta parte, como la mujer anteriormente tenía este rol en el siglo XX de que tenía que criar hijos, ¿verdad? Tenía que hacía trabajos domésticos, como tú lo dijiste hace un momento. Sí, muy correcto. También podemos ver en la obra que, muy aparte de las cuestiones filosóficas, Gertrudis es una mujer fuerte y también tiene ciertos rasgos del feminismo, ¿no? Como es que siempre dice, ¿no? A su hermana, tú cásate, tú ten hijos, yo no, porque dudo de los hombres, pero tú no debes dudar. O sea, es cosa mía. Siempre está con ese sentido de deber que tiene, básicamente. Pero también podemos ver, si analizamos un poco más al personaje, que tiene miedo a la intimidad, porque le gusta criar, le gusta ser madre, pero también cuando está empezando a formar relaciones un poco más íntimas, se podría decir, con Ramiro o con el primo de Ramiro, se ve como que se aleja, con tal de decir, no, yo me sacrifico por mis hijos y sacrifico básicamente mi felicidad por la felicidad de otros. Si es una madre espiritual. Sí, Mm. Sí, exacto. Justamente estábamos comentando esto con Dariel antes del inicio del programa, de que la tía Tule tenía este síndrome de la mamá gallina, que Dariel nos puede decir un poco más de eso. sí, ya que según se puede ver en la novela, ella está desapegada, ¿no? No quiere tener sus propios hijos, aunque lo desea, pero sin embargo, cría a todas las personas, bueno, que no son de su sangre, bueno, son de su sangre, pero son externos a ella, como a sus hijos, incluyendo incluso al esposo, ¿no? A Ramiro, a todas aquellas personas que son cercanas a ella, los intenta proteger, los cuida, incluido también a Primitivo. Y ella solo se da cuenta de cuánto los quería en realidad cuando llega la hora de sus muertes, ¿no? Por eso siempre menciona, cuando murió, por ejemplo, Primitivo, dijo, nunca pensé que lo quería tanto hasta que se fue, al igual que a mi hermana. Por eso también entiende al esposo, a Ramiro, cuando se pone triste. Claro, la tía Tula es la mujer que empieza a conducir la vida de los otros, ¿no? Y que eso va a configurarse durante toda la obra. Y lo más que a mí un poco me hace pensar es cómo madre, el término madre, ¿qué significa? Y ahí entra esa concepción, ¿no? Madre, el tema de engendrar, o madre la que cría a los hijos. Entonces se ve en ese caso de conflicto. Uno, madre, apegado a que para mí todos son mis hijos. Entonces, buscar el ejemplo de la Virgen María. Y otro más del tema de criar, ya que en momentos de la obra, cuando Rosa, su hermana, que tenía un hijo, por ejemplo, llamado Ramirí, casi el que estaba al cuidado, mejor, en la mayor parte del cuidado estaba la misma tía Tula. Ella era la que las criaba constantemente. Sí, y se llegó incluso a ver que los niños se encariñaron más con la tía Tulia, que le decían mamá Tula, que con su propia madre y su propio padre. Llegando a decir, ¿no? Como dijo mi hermano Jaime, madre es la que engendró o la que cuida, básicamente, porque en la novela se refleja que quien más se comporta como madre es Gertrudis. Sí, habría que buscar también ese término de madre, ¿no? Si es en el sentido espiritual, pues para la Virgen María en el mundo religioso, en el mundo católico, todos somos sus hijos, ¿no? Nos cuida, nos protege, entonces hay esa complejidad que yo encuentro entre los términos dentro de la novela. Pero vayamos a otro punto, otro tema del matrimonio. ¿Por qué Tula no quiere, bueno, casarse?
¿por qué no quiere vincular su vida con un hombre? Porque ese es el fin de una familia, ¿verdad? Sí, según se puede ver, para Tula, como es muy devota a la religión, también por los familiares que tiene, que como dijimos, Primitivo es un cura, con el que debatía muchas veces ideas, decía, ¿no?, que básicamente la unión familiar, o sea, el matrimonio era algo sagrado que se hacía entre un hombre y una mujer. La mujer se tenía que dedicar a la casa, a los hijos, y esa era básicamente su función, ¿no?, en un matrimonio. Por eso es que obliga tanto a Rosa como a Manuela a casarse, ¿no?, para básicamente cumplir así la palabra de Dios, porque al momento de casarse ya básicamente has pedido permiso para ser madre, para dejar tu descendencia, y por eso es que ella no quiere casarse. Como bien lo dijo, ella se considera madre de todos, y al casarse ya para ella esa creencia se rompería, cosa que está fuera de sus principios. Madrastra, el término, ¿qué lo tiene por madrastra? Porque hay un conflicto en ahí. Cuando Rosa muere, y le dice, yo no quiero que mis hijos tengan madrastra. Sí, volviendo otra vez al tema del matrimonio, como es la unión de dos personas, para ella el término madrastra es como algo impuro, no es un pecado, básicamente, es básicamente como usurpar la posición de alguien. Por eso es que ella dice que, bueno, los hijos de mi hermana no deben tener madrastra porque esto sería pecado, sería básicamente faltarle respeto a mi propia hermana, además que hice esa promesa con ella. Aceptó básicamente a Manuela porque Ramiro metió la pata, básicamente cometió el error, y para que Manuela tampoco sea víctima del pecado y el niño tenga que pagar esto, dijo, bueno, que se case, pero igual, madre, yo los voy a criar, madre es madre, básicamente. Bueno, podemos ver que la tía Tula pone ¿no?, el amor maternal antes que el amor en uno mismo. Sí, se llega a sacrificar bastante. Tiene, de cierta forma, la novela se ve ese conflicto eterno, ¿no?, sobre lo que tiene que hacer y su propia felicidad. Por eso es que siempre va a confesarse y ver, ¿no?, qué camino tomar o cómo guiarse para no sentirse tan mal. Claro, su fin es criar, educar a sus hijos, como él siempre lo considera. Eso era su fin, y en la misma novela lo describía tal como está, cuidar y criar a sus hijos. Y bien, también hay otro tema también que, así como hablamos de las cuestiones religiosas y los hábitos y todo ello, y es que en última parte cuando uno de sus hijos, o bueno, sobrinos también, ¿no?, por el tema ya de la legalidad, le empieza ya a decir, yo a este jovencito, o mejor, le aconseja a ese joven llamado Ramirín, y le dice que tú tienes que tener solo una mujer, es como que de inicio, y con ella te quedas, no hay otros ojos para otra mujer. Sí, que no cometa el error que cometió su padre. Aquí también se puede abrir un tema de bastantes interpretaciones. Se podría llamar, como algunos autores dicen, ¿no?, a la tía Tula como un mártir, ya que sacrifica su felicidad por el bienestar de los demás, o como también otros autores mencionan, que la tía Tula es manipuladora porque inconscientemente está satisfaciendo sus propias necesidades emocionales, su propia ética, su propia moral al hacer esto, ¿no?, al criar a los hijos de otros. Claro, Y mediante la imposición. Sí, mediante la imposición que tiene, porque en la novela la última palabra siempre lo tiene ella, la tía Tula. Por eso todas las decisiones pasan por ella. Y me haces recordar al tema del feminismo que hablábamos, ¿no? La revolución de las mujeres, ¿no? El tema de adquirir un nuevo rol, la mujer dentro de la familia. Sí. No hay un momento en donde hablamos de la tradición religiosa y otro de la modernidad, en donde la mujer ya tiene voz e incluso ya tiene autoridad por encima de otros, ¿no? En este caso dentro de la familia, que es el núcleo básico de una sociedad. Sí, correcto. En la novela se plasma que Tula no odia a los hombres, desconfía de ellos, y sin embargo también toma las decisiones, toma todo aquello que debe ser, básicamente las decisiones más difíciles ella lo toma, ella tiene esa seguridad, tiene ese carácter, es bastante dominante y se ve, ¿no?, en sus acciones como es que incluso es temida y también amada. Pero Tula también es consciente de que dice, el hombre es susceptible de tener hijos o no, de caer en el pecado. De caer en pecado, es susceptible y es como que acepta la naturaleza del mismo hombre.
pero que ella ya es consciente de ello, pero que a través de los valores religiosos ya pues busca cambiar o no dejar que a los que él creía, a los que educa, cometan ese pecado que muchos hablamos, ¿verdad? Exactamente, y también se puede ver aunque tiene estas decisiones morales, quiere hacer algo, siempre intenta buscar el camino del bien, básicamente, no el camino que para ella es el camino de la rectitud, porque como se menciona, el hombre es propenso a caer en el pecado, pero la mujer tiene que saber controlar. Incluso lo menciona con Manuela, con su hermana Rosa, le dice, no, ustedes eligen, yo no, yo les crío, ¿no? Claro, una novela muy interesante, sumida en aspectos que nos ha dado mucho que hablar, ¿eh? Uno de la familia, de la tradición religiosa, ahora otro de tema también de la castidad que maneja mucho Tula, y otro de la madre espiritual para mí, cuando lo describe, que cuidar a sus hijos, y entre otros temas que mucho se esboza dentro de ello. Y una pregunta última para también ya finalizar el programa, nos queda 5 minutos, y es que mi dirección va a esta. Para ustedes, la tía Tola fue, fue una madre protectora, o también es que fue una persona que buscaba imponer? O sea, la protección, ¿es imposición también o es muy diferente? O sea, ¿cómo ustedes infieren, mis queridos amigos? Bueno, desde mi punto de vista, Manuel de Unamuno se caracteriza por desarrollar personajes bastante complejos. Incluso en la novela Niebla se ve este tipo de expansión que tiene, ¿no?, sobre los personajes. Así que, según mi análisis, en la tía Tula básicamente rasga ya la manipulación. Claro, es protector, pero cuando una persona protege demasiado algo, terminas por manipularlo. Aunque ella no es consciente de esto, para mí llegó a hacerlo. Llegó a manipular a su familia, llegó a manipular a muchas de las personas que estaban ahí, con tal de cierta forma satisfacer una necesidad primaria, pero no por maldad, sino es que ella era así, inherentemente nació así. Entonces, la manipulación es necesariamente del mal. ¿Es cometer algo malo para algo? ¿Es como tú lo ves? En este caso la manipulación no es ni bueno ni malo, es dependiendo cómo se lleva básicamente. Ya que si podemos ver en la obra, al momento de guiar a una persona, de cierta forma también podemos decir que le está manipulando. Uh-huh. Pero ahora hablamos, la tía Tula es una motivación perversa, no, entonces no vendría a ser una manipulación del lado malo. Uh-huh. En este caso intenta guiar a una persona, pero si se analiza un poco más la obra, todas las decisiones de cierta forma fueron manipuladas por ella. La boda de su hermana, Manuela, casi no tuvieron una toma de decisión propia. A eso me refiero. Entonces podemos decir que las acciones de la tía Tula fueron necesarias. Para su contexto, ya que es una ciudad religiosa, sí. Y además también propuso la paz. Bien. Bien, Anderson, últimas palabras ya para... Bueno, mi reflexión sobre esta obra va más al amor familiar, ¿no?, que tiene la tía Tula, ¿no? Una frase que me gustó y que lo voy a leer. Dice así: la familia es el refugio donde podemos ser nosotros mismos sin el temor de ser juzgados. Así es, bien, interesante. Últimas palabras, Dariel, ya para culminar. Bueno, les recomendaría leer las obras de Miguel de Unamuno, porque te dan muchas perspectivas, tanto morales como filosóficas y también religiosas, ¿no? Porque él se caracteriza por esa esencia. Incluso se le conoce, una de las cosas curiosas que tiene es que a veces actuaba como religioso y antes como antirreligioso. Es bastante contradictorio en sus ideas. Por eso a él le gusta que lo debatan. No le gusta que estén de acuerdo con él, sino que lo debatas. Y eso que lo contradigan. Sí. Por eso es un autor muy recomendado para las personas que aman la lectura. Así es, amigos oyentes, y con esta frase que nos dice dentro de la obra de la tía Tula es la siguiente: es el alma lo que cría, no el cuerpo. Amigos, hemos llegado ya a la parte final, una novela muy importante que les recomiendo personalmente leerlo. Sé que está en
época de la España de los siglos XX, una época, un trance entre la tradición española y la modernización. Entonces, Miguel de Unamuno nos presenta esta novela con el fin también de que los lectores empecemos a pensar por nosotros mismos, empecemos a ser críticos con la novela. Entonces hay diferentes interpretaciones. Decía bien, si la tía Tula es una madre correcta en el sentido de enseñar los valores cristianos, o tal vez es algo que no necesariamente, porque cuando uno guía o enseña ya estamos hablando de un adoctrinamiento y que eso conduce necesariamente a un nuevo valor o algo así. Pero amigos, ya hemos llegado a la parte final y nos encontramos el próximo sábado para hablar de más novelas literarias. Cuídense. Hasta la vista. Buenas tardes. Hasta la próxima, chicos.